Hola amigos, soy Luis Fernández y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. Hace un par de semanas publiqué un video de 5 lecciones que me dejaron mis primeros 90 días sin alcohol, pero me di cuenta de que las lecciones que recibí de ese tiempo que pasé sin tomar alcohol fueron muchas más que solamente 5 lecciones, por lo que quise hacer un segundo video con otras 5 lecciones. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la lección 6 a la 10 de lo que mi proceso de 90 días sin alcohol me dejó. Y sin más preámbulo, pasemos a las lecciones. Lección número 6. No consumir alcohol nunca es una mala decisión. En algunos momentos en los cuales yo tenía las ganas de tomarme un break del alcohol pero no lo hacía, una de las razones principales era que tenía miedo de poder perderme de las cosas que el alcohol podía darme. Por ejemplo, de la diversión que podía tener en una actividad o de los beneficios que podía obtener por consumir alcohol, por ejemplo, de manera social. Pero, por ejemplo, al pasar 90 días sin alcohol me di cuenta de que había muchísimos beneficios de no consumir esa droga y que además no hubo ni un momento en que me arrepintiera de no haber tomado alcohol. Es decir, no hubo ni un día en que me levantara al día siguiente y dijera, ay, ayer fue viernes, ¿por qué no tomé alcohol? Me arrepiento de no haberlo hecho. Por el contrario, más bien me sentía sumamente orgulloso y feliz de haberme levantado, por ejemplo, sin resaca o de haber resistido, digamos, en ese momento un fin de semana completo sin haber tomado alcohol. Cada día que pasaba me sentía más orgulloso de estar más cerca de la meta que tenía de pasar esos 90 días sin alcohol. Por lo que no hubo nada que me causara arrepentimiento y por el contrario, este proceso me llenaba de orgullo y de satisfacción. Lección número 7. Evitar el alcohol mejora la calidad de tu sueño y es increíble. Es bien sabido y comprobado con muchos estudios de que solamente una copa de alcohol puede afectar la calidad de tu sueño, ya sea una cerveza, un vaso de whisky, una copa de vino o cualquier cosa que tomes puede afectar en cierta medida la forma y la calidad en que duermes. Ni qué decir de cuando tomamos en exceso. Eso yo lo sabía teóricamente, pero nunca lo había podido experimentar o comprobar en mi vida, debido a que como había pasado tantos años tomando alcohol regularmente, no había podido comprobar cómo era la calidad de mi sueño sin haber consumido alcohol por un tiempo prolongado. Pero al pasar 90 días sin alcohol me di cuenta de que mi capacidad para conciliar el sueño aumentó muchísimo. Antes me costaba, inclusive pasaba una hora y no podía dormirme hasta que lo lograba. En cambio ahora no han pasado ni 10 minutos y ya estoy durmiendo. Y este problema que yo tenía para conciliar el sueño sucedía no solamente los días que tomaba el alcohol, sino inclusive los demás días. Entonces es algo que se transfiere al resto de tu vida y no solamente los días que necesariamente tomas alcohol. Otra cosa importante es que me despertaba muchísimo durante las noches, especialmente los días que había tomado alcohol. Y ahora paso noches en donde mi sueño es más profundo y no me despierto ni una sola vez, y por consiguiente eso hace que me levante más descansado, con más energía y pueda lograr más cosas durante mi vida debido a que tengo toda la capacidad para hacerlo gracias al descanso que he obtenido. Y eso es algo que de verdad te cambia la vida y que tiene influencia en muchas otras áreas y no solamente en el sueño propiamente. Lección número 8. El no consumir alcohol te ahorra demasiado dinero. Esta podría ser una de las lecciones más obvias que cualquiera podría inferir de pasar un tiempo sin tomar alcohol. Obviamente, si no lo consumes, no gastas en ese dinero. Pero yo que pasé 90 días sin tomar alcohol, me di cuenta de que es demasiado el dinero que puedes ahorrar si no tienes la costumbre de frecuentemente estar comprando cervezas o alcohol para consumir. Además, me di cuenta y me empecé a cuestionar la manera en que yo lo hacía, y además muchas personas lo hacen, que gastan dinero en alcohol sin siquiera cuestionarlo, y peor cuando van, por ejemplo, a bares o a restaurantes en donde el precio de este producto es aún más costoso, a veces 2 o 3 o 4 veces más de lo que podría costar el mismo producto en el supermercado, por ejemplo. Entonces las personas terminan gastando, no sé, 100
$200 o más en un mes solamente en alcohol, y para ellos es algo completamente normal porque es parte de sus salidas o de las fiestas que tienen los fines de semana o de su vida cotidiana, y entonces no lo cuestionan para nada. A mí me pasaba eso, que no cuestionaba mi gasto en alcohol específicamente, pero cuando tenía que gastar en otras cosas, como por ejemplo en cosas relacionadas a mi salud, sí me ponía a analizar si el precio era costoso o no, y algo de, por ejemplo, $30, yo decía, no sé si vale la pena, mejor me espero, no lo voy a comprar, aunque fuera algo que yo lo iba a comprar para beneficiarme, por ejemplo, en mi salud psicológica o física. En lo personal, como el dinero no era mi motivación, yo no le prestaba muchísima atención, pero con solo un par de semanas en donde dejé de consumir alcohol, me empecé a dar cuenta de que me sobraba la plata y entonces tenía más dinero disponible para ahorrar o para gastarlo en otras cosas. Por ejemplo, iba a un restaurante y veía una comida que sonaba deliciosa por lo que leía en el menú, y en algún otro momento al ver el precio hubiera decidido no comprarla porque estaba muy cara o era muy costosa. Ahora, como tenía dinero disponible de lo que no estaba gastando en alcohol, decía, yo creo que me puedo dar la oportunidad de probar este platillo el día de hoy, y simplemente lo pedía. Y eso es algo genial porque te suma en experiencias que al final es lo que cuenta y lo que te llevas en la vida. Otro ejemplo en específico es que durante mucho tiempo había escuchado acerca de los beneficios de la creatina como suplemento a la hora de hacer ejercicios, especialmente los ejercicios de fuerza en el gimnasio. Y siempre había querido consumirla, pero un pequeño tarrito de creatina que te dura un mes cuesta más de $50, y yo decía que no podía costearlo porque era muy costoso, entonces prefería no darme la oportunidad, sino que dejarlo allí en una lista de deseos que probablemente nunca iba a cumplir. Ahora, como sí tenía la posibilidad porque el dinero lo tenía disponible, me di la oportunidad de probar la creatina. Después de un tiempo de consumirla me di cuenta que tal vez no es de mi preferencia, pero por lo menos ya tuve la experiencia, y de esa manera entonces ya tengo un criterio propio de lo que ese suplemento podía o no hacer conmigo, y no solamente me quedé con las ganas solo por el simple hecho de que me parecía muy caro, a pesar de que era algo que podía haberme traído beneficios en el área de mi salud. Lección número 9. El no consumir alcohol te hace cuestionarte muchas cosas. Yo pienso que esa es una de las primeras cosas que suceden cuando empiezas en tu proceso de no consumir alcohol, y es que empiezas a cuestionarte muchas cosas que antes dabas por descontado. Empiezas a reevaluar en qué quieres dedicar tu tiempo, cuáles son tus prioridades, con qué tipo de personas quieres relacionarte y qué es lo que percibes del contexto en que te has estado desenvolviendo hasta este momento. Yo, por ejemplo, empecé a notar el bombardeo mercadológico que nos hacen con respecto al alcohol, especialmente en las películas, en las redes sociales y en los medios de comunicación masiva. En algunas películas, por ejemplo, la idea de la escena que se está desenvolviendo podría perfectamente no incluir a los actores bebiendo alcohol, pero al final de cuentas incluyen al alcohol como algo normal para posicionarlo en nuestra mente, y normalmente lo hacen inclusive con patrocinios pagados para además convencerlos de que el consumo del alcohol es completamente normal, y que si esos actores y actrices de Hollywood lo hacen, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Cuando en realidad es perfectamente posible vivir una vida completamente libre de alcohol, como yo mismo lo experimenté. Para mí, por ejemplo, el solo hecho de empezar a notar este tipo de cosas es muy valioso, porque podía ya hacer una evaluación de lo que estaba viendo basado en mis principios, y no solamente consumir la información sin ningún tipo de cuestionamiento y sin ningún tipo de filtro. O a veces inclusive me pasaba que al ver a los actores en la playa tomando cerveza, más bien me venían las ganas de tomar cerveza, y lo primero que hacía era en la noche ir y comprar unas cervezas para satisfacer esa necesidad que estaba teniendo solo porque lo vi en una escena de una publicidad o en una escena de una película. Pero ahora me di cuenta de que las cosas en realidad puede uno cuestionarlas,
para así poder tomar mejores decisiones. Lección número 10. Dejar de consumir alcohol era mi decisión. Como psicólogo debo aclarar primero de que para las personas que son clínicamente adictas al alcohol, es decir, que son alcohólicas, dejar de tomar alcohol es mucho más que solamente tomar una decisión. Hay muchos factores más que entran en juego. Pero para mí específicamente, y sé que para muchas personas que podrían estar viendo este video, sí es una decisión. Para mí todo comenzó por tomar responsabilidad de mis acciones, dejar de poner excusas, tomar la decisión y empezar a hacer lo que había dicho que iba a hacer. Por ejemplo, recuerdo que el día que decidí empezar este break del alcohol era domingo. Para ese momento yo ya me había habituado a consumir cerveza los viernes, los sábados y los domingos. Entonces, este era un día en donde normalmente hubiera tomado, pero como yo empecé la mañana ya habiendo decidido de que no iba a tomar y que lo iba a prolongar por el mayor tiempo que fuera posible hasta llegar a los 90 días sin alcohol, empecé con mucho ímpetu y con muchas ganas. Pero conforme fue avanzando el día y se acercaba la noche, que era la hora en que normalmente tomaba alcohol, empecé a negociar conmigo mismo y me decía, tal vez hoy me puedo tomar mis últimas 6 cervezas y empezar mañana, que es lunes. Afortunadamente, ese día me dije a mí mismo que no y que iba a empezar en ese mismo momento. Por lo que no fui a comprar cerveza, no las consumí y allí empezaron mis primeros 90 días sin alcohol. Es decir, era mi decisión y siempre lo fue. Bueno amigos y amigas, aquí termina el video con las 10 lecciones que aprendí de no consumir alcohol por 90 días. Yo solamente quiero decirles que para mí en algún momento parecía completamente imposible e irreal poder lograr 90 días sin consumir alcohol. Ahora que yo los logré, me doy cuenta de que era completamente posible, de que era mi responsabilidad y de que lo que más tenía que haber hecho era tomar la decisión, cumplirme la promesa a mí mismo, que soy la persona más importante. Si tú sientes que también es difícil para ti, yo te invito a que no te desanimes y sigas adelante porque yo soy la prueba de que sí es posible. En caso de que no hayas visto el primer video con las primeras 5 lecciones, te lo voy a dejar por aquí para que puedas verlo. Muchas gracias y hasta la próxima.